porque cuando saludo y le doy las gracias a cada uno de los líderes, lideresas acá, sé que ustedes son amigos, amigas de ellos, pero también quienes han venido hacen parte de una acción política de estos nuevos tiempos, ¿no? Es decir, nosotros hemos caminado ya en la acción política desde hace muchos años. Yo soy en realidad comeaño, no es que sea joven, tengo todos los años encima. Ya he pasado por senador, ya he pasado por gobernador, ya fui embajador. Y lo cierto es que la política ha cambiado, por fortuna. Hay ahora una nueva ciudadanía, hay unas nuevas herramientas. Esto que son los celulares se convirtieron en una herramienta fundamental para la gente, para enterarse de cosas que antes no teníamos conocimiento, para tomar posturas, no solo para oír una única voz, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando antes, los viejitos, tocaba esperar hasta las 7 de la noche el noticiero a ver qué había pasado, ¿no?, en el país? Y además lo que veíamos allí era la verdad, absolutamente, era la palabra de Dios. ¿Quién discute si salió en televisión? Cuando yo empecé mi actividad política, muy joven, muy irreverente, por allá en el año 2000, empezaron unas entrevistas y unas cosas en televisión, y los amigos de diversas partes del país me llamaban y me decían: Camilo, es que te vimos en televisión. Y yo, bueno, qué bueno, y qué dije, no sé, pero estábamos en televisión, eso es lo importante, ¿no? Entonces, digamos, esto ha cambiado. Empezamos a desmitificar el poder, es decir, a quitarnos la reverencia del poder. Empezamos a comprender que podemos tener diálogo, capacidad discursiva para hablar algunos y otros para escuchar y escuchar distintas voces, y entonces se democratiza un poco la comunicación y la información, que sin duda alguna es un poder contundente. Ese poder se viene desmitificando cada vez más. Y hoy entendemos que es válido que existan, legítimo que estén estos grandes medios, estas grandes cadenas de comunicación, etcétera, pero que también es legítimo que haya otras voces. Y esas otras voces empezaron a llenarse de argumentos, a llenarse de comentarios, de relatos, pero sobre todo de realidades. Y yo creo que esto ha sido producto de lo que nos está pasando, de esa nueva ciudadanía, que se empieza a enterar, que empieza a comprender, que empieza a saber que la acción política es mucho más que salir a votar, es mucho más que rogarle a un político para que le dé un cargo a alguien de la familia para poder subsistir, porque eso ha ocurrido y no podemos ocultarlo. Pero también entendemos que cada vez más hay una ciudadanía libre, que cada vez más hay gente que se ha logrado rebuscar más allá de lo político para tener el criterio propio, que cada vez hay más gente consciente que lo político no puede ser la reverencia a unos personajes que se creen reyes, que se creen con el poder total para hacer lo que se les antoje, cuando los recursos son de la gente y de la ciudadanía. Y entonces surge una nueva fuerza, necesariamente, surge un nuevo poder. Ese poder es el de la gente y la ciudadanía, ese poder que yo lo siento cada vez más desbordado, que he venido haciendo esta tarea y este ejercicio político hace muchos años en Colombia, pero que les digo, hoy estoy más optimista que nunca. Nos ha tocado durísimo. Hemos tenido que jugar en una cancha muy desigual. Es como jugar un partido de fútbol, más o menos Pasto contra Llaneros, una cosa así. Siempre salgo más librado en esta parte de la reunión. Pero lo cierto es que es un campo de juego inclinado, en diagonal, y nosotros abajo. Siempre nos tocó jugar así, y estamos intentando equilibrar la cancha para jugar entre iguales. Y ahí está la fuerza de la gente y de la ciudadanía. Por eso para mí es muy grato venir a Villavicencio, estar en los territorios. He venido acompañando a Iván Cepeda desde cuando dimos el paso, que muchos me dicen: ¿por qué se bajó a la consulta? Usted dio un paso al costado. Yo respondo y digo: di un paso al frente. Y me siento orgulloso, porque lo daba. Cuando actuamos es por la claridad de esto que les estoy contando. Lo que está en juego no son unas elecciones, está en juego el futuro del país. Está en juego ni más ni menos si este país regresa a una gobernanza paramilitar o corregimos, porque hay muchas cosas que corregir. ¿Para qué? Para adelante, no tenemos otra. Entonces recorro con Cepeda en Santa Marta primero, y después en Monpós, después en Cartagena, luego en Quibdó, después en Medellín. No pude ir a acompañarlo a Puerto Asís porque tenía una gira en Boyacá. Y llego a Villavicencio, y llego a cada territorio,
Ya Camila Vicencio, claro, me decían varios amigos, amigas, incluso que están en la acción política, Camilo, allá es duro, allá a la izquierda no tiene sentido, el progresismo no tiene entrada, no tiene cabida. Yo me acordaba desde aquellas épocas del 2012 cuando era senador de la República y dije, hay que revocar ese Congreso que no sirve, estando dentro, siendo senador. Y que un viejo genial en el parque principal acá, en una esquina, el viejo Juan Libros, me ayudaba a recoger firmas. Libro de siglo que está acá, gracias. Yo lo sé. Ahí está reduciendo. Y le agradezco mucho. Y entonces, digo, para mí Villavicencio y el Meta siempre referente con Juan, con muchos amigos y amigas cada vez más, y esta nueva generación ahora, siempre buscando cómo sumamos, cómo podemos transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo. Les digo, después de recorrer todo esto, hoy me siento profundamente optimista. Lo que he visto en esa gira, yo lo que siento es que hay un cambio social, un cambio político en Colombia. Yo casi que puedo advertir un cambio en la cultura política de este país. Es decir, esto es como un fenómeno. Sí, yo sé que todavía está en discusión. Aquí me hacen caras que todavía no. Pero yo sí siento que hay un intento de la ciudadanía de conversar más de lo político, de hablar más de lo político. Y claro, eso a veces nos causa líos familiares, con los vecinos. Cuando hay pugnacidad, digamos, cuando por primera vez llega algo nuevo, como un gobierno progresista, eso causa un impacto que es complejo, que es difícil, y más con el viejo poder. Pero cuando advierto que puede existir un fenómeno político, es porque se siente esto, y eso no está sobre la mesa en los analistas políticos, ¿no? Eso se refleja en elecciones, y yo siento que hay de verdad un sentimiento nacional, más que otra cosa. Siento que la ciudadanía colombiana ha despertado, y tiene razones para hacerlo, porque cuando por primera vez un gobierno no es el que te jode, sino el que te da la mano, esto empieza a entenderse distinto. Ya no es como antes, que alguien nos decía, a mí me da lo mismo, todavía se escucha, a mí me da lo mismo votar por el que sea, porque igualito me toca salir a trabajar todos los benditos días para llevar la plata a la casa, entonces no me importa quién gane. Yo hoy podría decirle una sola reflexión: le da lo mismo salir a trabajar con los salarios de miseria de antes que con un salario mínimo vital en un gobierno como este. Le da lo mismo que le reconozcan sábados, dominicales, festivos, horas extras, que lo que pasaba antes. No da lo mismo. El gobierno sí tiene que ver contigo y con tu vida cotidiana y diaria. Ahí está el ejemplo de Argentina. Mientras México reduce las jornadas laborales de 48 horas semanales, las reduce, el señor Milei les pone 12 horas diarias y les paga con bienes y servicios y los pueden despedir más fácil. Y las vacaciones, el trabajador se tiene que someter a la voluntad de cuánto tiempo y cómo se le pueden fraccionar sus vacaciones. Es decir, claro que tiene que ver con tu vida, y que nos lo digan sino los policías y soldados de la patria. Que en los gobiernos, ustedes hablan de Uribe, de Santos, de Duque, siempre dijeron que eran unos héroes, les ponían medallitas en el pecho, palmaditas en la espalda, pero nada de dignidad laboral, nada de recursos. Y entonces no fue ni Uribe, ni Santos, ni Duque, sino Petro y el gobierno progresista el que les da un salario digno a los trabajadores de la fuerza pública. Entonces, cuando estamos ante hechos, cuando estamos ante realidades, porque nos pueden contar y decir noticias que uno dice, bueno, y que la economía colombiana resultó en el 2025 más fuerte que la economía del Reino Unido y Alemania. Yo no sé qué carajo esto. Volví a leer para comprobar lo que sea cierto, que nos pase eso a nosotros. Y lo pueden decir, y sé que aquí están, y les agradezco la presencia de madres comunitarias, que empezaron a ser ya trabajadoras, y va en ese proceso del ICBF, para que tengan por primera vez en Colombia las madres cuidadoras del futuro de Colombia, de nuestros hijos, de nuestras hijas, en los sectores populares de este país, que tengan un salario, y los médicos internistas que están allí en las clínicas y hospitales y que pueden tener un salario, y los auxiliares del SENA
uno y una de quienes he mencionado, que hacen parte del pueblo humilde de nuestro país, que nunca había tenido la posibilidad de un acompañamiento y un apoyo. Entonces, no son realidades que se contrastan con ¿qué? Con los mitos, con los discursos, con los insultos, que no les dio resultado. Hoy tenemos que decirles desde acá, desde Villavicencio, a los señores de la derecha, de los gobiernos del pasado, a aquellos que han hecho la vieja política, que están jodidos. Porque entre más nos golpean, más fuertes amanecemos. Entre más nos golpean, más fuertes amanecemos. Una realidad no les sale una. Van y se quejan con Trump, van y piden que capturen al presidente, van y se arrodillan y hacen todo lo posible allá. Y termina el presidente reunido con Trump, termina resolviendo las cosas y se quedaron sin palabras, sin argumentos, querían lo peor para el país y para él, sueñan con que le vaya mal, pero han venido cambiando. Ya escuchamos a la señora Vicky Dávila decir, oiga, como que insultando a Petro no nos da resultado. Se quejaron, dijeron 1000 veces que cómo se le ocurría ese irresponsable subir el salario mínimo en 23,7%, que iban a quebrar los empresarios, que no se iba a poder, no sé qué, cabalgaron con eso como mes y medio. Luego viene el Consejo de Estado, tumba provisionalmente el decreto del salario mínimo y salen ellos a decir, es que nosotros estamos de acuerdo con el salario mínimo que digamos, las incoherencias se cobran en política. La gente no es boba. Exacto, la gente entiende. Y hay un señor Pinzón que ahora hay unas vallas que decía algo como, la vi en Medellín, me llamó muchísimo la atención. Decía, te mereces algo mejor. Bueno, no sé si están jodidos. Ya reconocen, incluso en la comunicación política, tienen que advertir que el país no está como ellos nos quieren hacer ver, ni como nos dijeron que íbamos a estar. El dólar iba a estar en 7.000, en 10.000, está en 3.700 más o menos. Que la inflación iba a estar disparada. La recibimos en el 13%, 2 dígitos, y ya terminamos en el 5.1, 5.2. El desempleo. Nos dijeron, ¿cómo se le ocurre? Se incrementan los salarios, quiebran los empresarios, y entonces no podemos generar empleo, y se viene un desempleo gigantesco. Señores, el desempleo más bajo en 24 años de la historia de Colombia. Con un círculo virtuoso, no con una idea que no es permisible en una democracia, que les vaya mal a los ricos, que les quitemos a ellos, no, que les vaya bien, que generemos riqueza, pero que por primera vez se vaya bien el pueblo y a la ciudad. Y les confieso que yo estaré donde toque, pero nunca pensé estar en la Patagonia, para allá mandar. Fue una realidad. Ganamos, y al único que manda para la Patagonia es a Camilo, asumimos. Pero la vida se encarga de sus cosas y me impuso una tarea, que era conocer a Pepe. Y por fortuna me volví amigo de Pepe, 2 años conversando con él. Y me invitó a su casa en la chacra y luego al Quincho, que es el lugar donde él hace las reuniones, y me invitó a ser parte de un grupo de 14 latinoamericanos para conversar de nuestros países, y le agradezco ese gesto a Pepe. Pero Pepe me decía siempre, Camilo, hay que darle todas las garantías a los empresarios, hay que generar riqueza, pero hay una claridad, es que debemos darle garantías a nuestra gente. Y esa es la tarea, y esa es la pelea. Y claro que ha sido una disputa, una discusión muy fuerte en Colombia. Y le mandó Pepe con nosotros un mensaje, recuerdo a Petro, y le decía, Petro, te tocó bailar con la mafia. ¿No? Le dice eso, ese video grabado por Franklin, aquí está Franklin que me acompaña por el trabajo. Y grabamos ese video y le decía eso porque cuando hay un cambio, pues se sacude la sociedad, se sacude todo. No es que sigue todo normal si seguían los mismos, si seguíamos todos jodidos, ellos muy bien. Cuando hay un cambio, pues esto se mueve. Y los otros no se van a quedar quietos.
O sea, no van a decir, nos ganaron, entonces ya dejemos de poder. No, son los poderes contundentes que están en toda la institucionalidad del Estado. Por eso hoy es tan importante, y quiero advertirlo, que ya aprendimos que podíamos ganar la presidencia. Claro, con un tipo audaz, no con cualquiera. Aquí alguien de la izquierda normal, al pasito que venía a la izquierda, no llegábamos nunca. Se necesitaba saltos con garrocha, y eso es Gustavo Petro. Un tipo audaz, un tipo el corazón de las mayorías de este país. Imagínense ustedes si esto hace 20 años, pues era impensable que gane alguien de la izquierda en Colombia la presidencia de la República. Me encontré allá en Buenos Aires a Rafael Correa, expresidente de Colombia, y me decía, hola Camilo, un año antes de que Petro gane, a mí me preguntaban, ¿y en Colombia qué va a pasar? ¿Puede ganar la izquierda? Yo les decía, nunca, en ese país no puede ganar la izquierda nunca. Un año antes de que Petro gane, me decían, es que es increíble lo que sucedió. Claro, se combinan varias cosas, ¿no? No solo es la genialidad, el liderazgo que lo tiene el presidente Petro como nadie, como logró aprobar la reforma laboral, recuerdan, eso solo es de una iniciativa política, de una audacia política, contra todo ese Congreso de la República. Y les dice, listo, no la aprueban, la tumbaron, vamos a preguntarle a la gente de acuerdo. Y entonces recula el Congreso y dice, no, mejor la aprobamos acá nosotros, porque lo que se venía era una muenda del pueblo, de la gente, de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo la iniciativa política logra tener una postura, arrinconar ese otro sector político y tener finalmente la victoria? Digo, pero no solo se necesitaba eso, se necesitaba también el desgaste de una clase política. Lo que ocurrió con ese estallido social también era un sentimiento nacional. Es decir, era toda la gente. Yo les cuento esto. Estuve aquí en Villavicencio el 31 de diciembre de 2019. Ahí varios hoy nos mostraban las fotos del día que vi. Y luego viene esa época de la pandemia. Y digo que recuerdo cómo empezamos a hacer esa tarea, ese ejercicio político, recorriendo el país y demás. Pero si algo se logró es empatar ese sentimiento nacional con un liderazgo político. Y eso lo logró Petro. Entonces allí será la conjugación más importante de todas. Y les digo que les confieso que cuando veo el fenómeno Milei y después veo acá un intento de fenómeno parecido, allá un león y acá un tigre, los terians. Los terian, sí. Yo dije, hola, hay que tener cuidado. En Argentina pasó derecho ese fenómeno y se lo llevó, y ahí están las consecuencias. O sea, son consecuencias muy jodidas para mí. Entonces, todo esto lo digo para que entendamos algo de fondo. Aquí hay dos proyectos. Un proyecto dedicado desde lo público a llevársela toda. Un proyecto desde lo público a saquear el país, la riqueza del país, para que a unos les vaya bien. Milei lo dice allá sin descaro alguno. Milei va a la reunión de los industriales de Argentina, como ir aquí a la reunión de la ANDI, les dice, mi gobierno es sencillo y tranquilo, voy a acabar con el Estado para llenarles sus bolsillos todo lo que puedan. Listo, de eso se trata. Hay un modelo de gobierno que es poner lo público al servicio de sus intereses, punto. Yo le llamo la codicia. El presidente Petro, en un inglés peor que el mío, diría business. Los business, el negocio, la codicia. Ese es su modelo. Y ese modelo tiene su lógica que dice, hombre, démosle todos los empresarios, todos los gremios, que cuando tengan tanta riqueza algo le cae a los trabajos. Es decir, ya sobrepasa la copa, ya se enriquece tanto que algo se derrama para los demás. Eso ha sido la lógica de ellos. No es que... Exacto. Entonces, bajo esa teoría, bajo esa lógica, han hecho sus gobiernos. Pero resulta que el ser humano es insaciable, entre más pide, más quiere, y estos tipos más. Y hay otro modelo de gobierno, que es el de la defensa de la vida, el de la defensa de la gente, y por eso empiezan a surgir liderazgos en el territorio, en el país, que la gente empieza a entender que pueden ser liderazgos comprometidos
amigos con el interés general, no con el interés particular, que dejan los egoísmos para jugarse por un proyecto político, y que el proyecto político sí tiene que ver, insisto, con la necesidad de la gente. Así es que esto hoy la tenemos completamente clara en 2026. Hay esos dos caminos: el regreso a esa gobernanza paramilitar, a esa gobernanza de la codicia, o un gobierno de la vida y de la gente. Eso es lo que está en juego en 2026 y el pueblo colombiano tendrá que definir. Y yo que creo, con lo que estoy viendo, es que el pueblo colombiano ha tomado decisión, ha tomado posición, ha despertado. Y ese despertar se va a sentir en un momento. Varios momentos en este 2026. El primero, ¿cuál? El 8 de marzo. ¿Qué nos pasa el 8 de marzo? Se escoge un Congreso de la República. Porque cuando ganamos completo algunos dijeron, ganamos, tenemos el poder. ¿Cuál poder? Si en el Congreso estaban todos estos tipos de tipos. Y a cada reforma social, bloqueo. Y a cada intento de cambiar y mejorar algo en Colombia, bloqueo. Porque yo les digo, en el fondo, Colombia tiene dos nudos por desatar para que seamos una sociedad viable: la violencia y la desigualdad. Si no resolvemos esos dos temas como sociedad, esto es inviable. Con estos niveles de desigualdad, solo nos ganan Sudáfrica y Namibia como países desiguales en el mundo. ¿Cómo hacer? Si no es viable, nadie está bien, ni los que todo lo tienen, que tienen que andar muy cuidados, resguardados, pues ni menos el que no tiene para comer 2 veces al día. O sea, hay que desatar esos nudos. Y entonces solo un gobierno progresista empieza a desatar el nudo de la desigualdad. Y por eso son los programas sociales, las reformas, la reforma laboral, la reforma pensional, que nuestros viejos, más de 3 millones, tengan la posibilidad de recibir mensualmente algo después de haber aportado a nuestro país. Eso significa equidad, eso significa reducir la desigualdad, y ahí hay que jugarse en eso. Entonces nos dimos cuenta que mientras el gobierno hacía eso y presentaba iniciativas, en el Congreso se bloqueaban las iniciativas, una tras otra y tras otra. Yo creo que la elección la aprendimos todos y todos. Podemos tener presidencia, pero si no tenemos mayoría en el Congreso, y entonces vienen las elecciones y se nos presenta una oportunidad inmensa el 8 de marzo, y es votar por un nuevo Congreso de la República. Y por eso quiero ser hoy enfático y claro, y ese fue mi mensaje aquí en la plaza, en el Parque de los Libertadores. Clarísimo. El 8 de marzo no hay consulta progresista. No está Iván Cepeda, no está Camilo Romero, lo que hay es otra consulta, un remero de consulta. Nada que ver con lo que tenemos pensado para seguir acumulando la fuerza necesaria. Ya no hay esa consulta progresista. Cuando el Consejo Nacional Electoral le da el golpe a Iván Cepeda, no lo permite participar, no le permite participar, pues no tiene sentido, se desnaturaliza esa consulta. Y para colmo, el Consejo Nacional Electoral nos dice: el señor Iván Cepeda no puede participar en consulta, en cambio el señor Quintero sí. Bueno, para que veamos cómo es el juego, cuáles son los intereses de una entidad politizada completamente. Pero digo, ya el 8 de marzo no está esa consulta. Nosotros dimos el paso al frente para acompañar a Iván Cepeda. Entonces, 8 de marzo, primera claridad: no hay consulta progresista, lo que debe haber es Congreso progresista. Esa es la tarea de todos. Y se aplican ustedes con nosotros, creo que estamos convencidos, creo que podemos aplaudirnos, celebrarnos, abrazarnos, lo que nos toque, pero la tarea está por ejemplo. La tarea está cuando salgan de acá, la tarea está cuando estén en la familia, con los vecinos, porque compañeros, compañeras, la otra parte en la que está algo mal librado, esto es como un partido entre llaneros y pasos, esto se gana con goles. Es decir, en el fútbol se gana con goles, en política se gana con goles. A la hora del ter mano, discurso va, discurso viene, conciencias despertadas o no, dormidas, lo que quiera, al final en la urna cuántos votos hay por el proyecto retardatario y el proyecto del pasado, o cuántos votos por nosotros y el proyecto del futuro en Colombia. Eso se cuenta así, voto a voto. Y entonces hay que pedirles a ustedes que en medio de esta nueva acción política, que con esta herramienta del celular, que podemos tener los contactos, que podemos tener los amigos y amigas, que difundamos, pero además que intentemos convencernos a quienes no están convencidos.
queremos argumentos, que podemos tener esa posibilidad, que tenemos por fortuna ya de nuestro lado varios hombres y mujeres que hacen comunicación popular, comunicación alternativa. Nosotros mismos hacemos videos para que la gente pueda entender, comprender, reproducirlos y demás, porque necesitamos salir de aquí a conseguir votos para poder ganar el partido. Pasto va de líder. Ya me nos puso a sufrir Pereira, duro. Entonces, les digo que el 8 de marzo no hay consulta progresista, pero hay congreso progresista. Y tenemos una oportunidad inmensa. Si ya tenemos presidente, si ganamos de nuevo con Iván Cepeda, si tenemos esa voluntad de cambio, lo que necesitamos es un congreso que nos facilite las reformas, que las apruebe en medio de una contienda democrática, por supuesto, pero no tengo mayorías. Y entonces hay que votar progresista este 8 de marzo para el Congreso de la República. A la Cámara de Representantes, al Senado de la República, ya sabemos cómo actúan las autoridades electorales. Esto de verdad es inaudito. Las autoridades electorales actúan en contra de la democracia, en contra de la voluntad de la gente y la voluntad de la ciudadanía. Ya lo sabemos. Así es que demos ese paso. Acompáñenos a hacer mayorías en ese Congreso de Colombia. Es lo más importante. Y lo digo de una vez, intentemos ser mayorías, porque cuando no alcanza la fuerza de la esencia política, aparecen los circunstanciales de la política, los profesionales de la política. Como eso se gana con mayorías, goles, votos. En el Congreso para aprobar las reformas son votos. ¿Tenemos mayorías o no? Entre más esenciales tengamos de nuestro lado, menos líos vamos a tener en el Congreso. Y habrá otros que son circunstanciales, ¿no? Esos que pueden estar con Uribe, con Santos, con cualquiera, con Vargas Lleras y después con Petro. Son circunstanciales de la política. No tienen esencia, no tienen nada. El presidente Petro escribió un trino ayer que me pareció maravilloso. Dice: he visto muchos candidatos que tienen miles de vallas por el país, sin alma, porque el pueblo está con nosotros, está en otro lugar. Entonces necesitamos cada vez más, pero digo sin ser marginales, abriendo la puerta, entendiendo que hay progresistas en el pacto y también en otros proyectos, para que votar por gente que sea progresista de verdad y que tenga esa esencia progresista, para que dependamos lo menos posible de esos circunstanciales. La siguiente tarea vendrá, por supuesto, el 31 de mayo, primera vuelta presidencial, y nosotros queremos que sea la única, y queremos decir y advertir también, Vicencio, la vuelta es en primera vuelta. Entonces, como le impiden a Iván Cepeda participar en la consulta, se desnaturaliza, yo no doy un paso al frente, es para acompañar a Iván a que sea el nuevo presidente de Colombia, para que tengamos el nuevo gobierno progresista en este país, para avanzar y profundizar las reformas. Y les digo aquí, no lo he contado en público en otros lados, con unas agendas que también nosotros, cuando hablé con él en Santa Marta, le pusimos sobre la mesa. La agenda del gobierno abierto, transparente, participativo, colaborativo, lo hicimos en el anillo hace 10 años. En el año 2016 empecé mi gobierno como gobernador a construir el primer gobierno abierto. Por eso el discurso de hoy aquí me pareció trascendental, que es enfrentar uno de los focos de la corrupción más grandes en Colombia, que es el tema de las regalías. Así es que hay que acompañarlo, y eso se llama gobierno abierto. Y hay que discutirlo con él, y que además un gobierno progresista es un gobierno ambientalista, es un gobierno animalista, es un gobierno de nuevas causas, no puede ser distinto, y ahí nos falta todavía profundizar en un gobierno progresista. Pero sepan que donde esté Camilo Romero, como hoy en la calle, como ayer de embajador, o antes de gobernador, o antes de senador, o en la calle muchas veces, seguiré siendo el mismo, convencido de que solo la tarea de una ciudadanía activa, de un protagonismo de la gente, es la que marca un gobierno de verdad para la ciudadanía. No puede ser distinto. Así es que, mis amigos y amigas de Villavicencio, gracias de corazón por tomarse el tiempo, por venir hasta acá, por escucharnos, pero sobre todo aprovechar para decirles: estoy optimista, es un buen momento para el país.
Agradezco estar vivo en este momento de la historia, después de décadas, después de años, después de 2 siglos, de tener por fin un gobierno alternativo y progresista, y vamos por el siguiente gobierno alternativo y progresista.